Mercedes Rodrigo Bellido, ¿no? Pues es un nombre que a lo mejor no suena, pero bueno, ella es una mujer que de familia de Navarra. Es una mujer de familia de Navarra, de una de las familias más importantes de Navarra. Sus padres, o sobre todo su madre, es un apellido Bellido, es un apellido que viene del siglo XIV, XV. Ellos, esta familia eran, por decir algo, encomenderos de los reyes de España en el territorio de la Ribera de Navarra. Eran los encargados de alquilar fincas a los pastores, ¿no? Ya de la Edad Media. Y después, pues ya cuando, en fin, en la edad del siglo XVIII, XIX, pues fue una familia que pues, era gente que iba a la universidad. Un tío de ella fue un ingeniero que construía puertos por España, un primo de ella era el arquitecto del Ayuntamiento de Madrid. Y vamos a hablar de una mujer de la burguesía española, por decir casi algo, muy cristiana, muy católica, pero muy psicóloga. Y la implicación de ser psicólogo te lleva a ayudar a los demás. Y cuando ayudas a los demás, pues no miras a quién, pero luego a lo mejor también te critican. Bien, bueno, hemos puesto aquí el ciclo de la vida de Mercedes Rodrigo Bellido, ¿no? Pues no año por año, sino por décadas. Mercedes Rodrigo, bueno, tengo aquí, los que estáis aquí, nació en 1891 en Madrid. Los padres, aunque eran de Navarra, de Ablitas y de Arguedas, que están en la Ribera, al lado de Tudela, se trasladaban a Madrid porque, bueno, pues Madrid era una capital pues, con más posibilidades para poder educar a los hijos, etcétera, ¿no? Porque ella pues, estudió magisterio y luego psicología. Y su hermana, que tenemos una foto por allí, María Rodrigo, que si alguno ha escuchado el concierto de Navidad que hicieron hace 4 días, que estuvo el rey y el presidente, una de las obras que se interpretó en ese concierto era de María Rodrigo. Es una mujer que fue la primera mujer que escribió una ópera en España, se llama La Bequeriana. Estas dos hermanas pues estudian en España y como tenían muchos medios económicos, pues a María Rodrigo, que era la hermana mayor, los padres la mandaron a estudiar a Múnich, Alemania, música, y fue compañera de Strauss y de Karl Orff, que fue el que escribió de Carmina Burana, una ópera famosa, ¿no? Entonces ya veis que estas chicas pues ya hablaban alemán, porque estuvieron en el año 1912-13 en Alemania y se tuvieron que regresar a España en el 14, que fue cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Y bueno, María Rodrigo, pues en España, en 1910 ya era maestra, en el 14 ya era maestra superior y bueno, pues se presentó a las becas de la Junta de Ampliación de Estudios que había en aquellos años. Bueno, por hacer un poco de recuerdo, la Institución Libre de Enseñanza, que lo creó Alfonso XIII, no la República, como hay gente que pensaba, lo creó Alfonso XIII para modernizar el país y creó unas becas para los mejores estudiantes de toda España para ir al extranjero. Se mandaron cientos de médicos, maestros, ingenieros, arquitectos por toda Europa e inclusive a Estados Unidos. Entonces a esta mujer la mandaron en 1920 a Ginebra, a Suiza. ¿Por qué fue ella allí? Pues bueno, pues por hacer también un poco de historia de la psicología, que es lo que más vamos a hablar hoy. La psicología científica se crea, por así decirlo, en Alemania en 1890, 79, 78, en la Universidad de Leipzig. William Wundt es un psicólogo que habla ya de psicología como ciencia, no como parte de la filosofía. Y pues mide todas las habilidades del ser humano, percepción, sensación, emoción, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí empieza la psicología que conocemos hoy. Y un grupo de profesores de esta universidad se instala en Ginebra y funda otra facultad de psicología.
y allí iban los maestros españoles a aprender psicología para luego aplicarla en España. De tal manera que ella estuvo en 1920 hasta el 22. Hizo como si fuera un doctorado, porque hizo maestra, que era el magisterio, luego hizo maestra superior, que sería como un grado, y en Suiza hizo el doctorado, pero ya en Suiza se relacionó pues un poco pues, con la gente más importante de la psicología. En 1921, ella ya con 30 años vino a Barcelona a un congreso de psicología y ahí conoció pues, a los mejores psicólogos también que estaban en Cataluña, porque la psicología a España entra por Cataluña. De Ginebra a Barcelona había una relación muy directa, y de tal manera que los congresos a veces, los mismos de Suiza, los organizaban en Barcelona, que tiene mejor clima que Suiza. En el 1922, pues tienen la suerte que la invitan a un congreso de psicoanálisis en Berlín. Como ya hablaba alemán, pues dijeron, pues que vaya a Mercedes, que sabe alemán. Y estuvo en Berlín, pero claro, tuvo la suerte de estar en Berlín. Aquí tenemos las fotos, pues ni más ni menos que con Sigmund Freud, que bueno, pues era el hombre más importante de la psicología, de la psiquiatría. Estuvo con Jean Piaget, que era compañero de ella en Suiza, y también estuvo con otras psicólogas, Melanie Klein y Karen Horney, que eran las psicólogas que más despuntaban en el estudio científico pues, de la psicología, del psicoanálisis infantil, etc. Ella trabaja mucho con Claparet. Claparet era el director de la Facultad de Psicología de Ginebra, y fue el que le dirigió la tesis a ella para sacar el doctorado. Ella trajo a España a Claparet en varias ocasiones a Madrid. En los años, pues estamos hablando de 1923, la época de Alfonso XIII, ¿no? Alfonso XIII creó en Madrid lo que se llamó el Museo Pedagógico, que era como una pequeña facultad donde todos los mejores maestros de toda España iban a hacer cursos de verano en Madrid, en este museo pedagógico. Mercedes coordinaba los cursos con Claparet, que era el decano de la Facultad de Psicología, y bueno, pues los maestros se fueron, digamos, modernizando. Y eso fue muy importante. ¿Por qué fue muy importante? Porque en Alemania y en Ginebra ya se creó un departamento de orientación profesional. Los alemanes dijeron, no todo el mundo vale para todo, hay que saber para qué vale cada uno. El que vale para médico, pues medicina, el que vale para ingeniero, pues ingeniería, el que vale para tal, en fin, ya se habló de la orientación profesional, porque antiguamente pues, la gente pues, estudiaba pues, lo que podía, por decir algo, o lo que le dejaban. Pero la orientación profesional pues, ya abre un camino muy importante pues, a toda la juventud. Con Claparet estuvo en España, y en el año 28 estuvo en el Congreso de Utrecht, que fue uno de los congresos más importantes de psicometría, que se llama, de psicotecnia. Bueno, en el año 29 era ya en España la subdirectora del Centro de Psicotecnia de Madrid. Fue una mujer, ya veis, que tuvo una carrera pues, importante, rápida, y fue muy destacada. Porque, por ejemplo, en Barcelona, en el año 21, bueno, no lo veis, pero bueno, pues aquí hay reunidos unos 30 o 40 psicotécnicos de toda Europa y una sola mujer entre los 40 hombres. ¿Quién era esta mujer? Pues Mercedes Rodrigo, de la que estamos hablando hoy. ¿Te das cuenta que ya ella se tenía que enfrentar, defender y sacar lo mejor en un mundo de hombres, que era lo típico de aquella época? En 1930 escribe el primer libro, junto con otro psicotécnico en realidad, porque era médico psicotécnico, no psicólogo. El libro se llamaba pues, Pruebas de inteligencia, para hacer orientación profesional. Entonces,
con este libro se empezó, fue el primer test creado en España. Muy importante, porque bueno, pues empezaron a ver las dificultades de los niños, empezaron a estudiar qué niños tenían dificultad para una cosa, para otra, y a un test que delimitaba un poco las cualidades de la juventud. En el 33 participa también con otro psicólogo, José Germain, y se empieza en España a trabajar en la prevención de riesgos laborales. Bueno, era una época de la industrialización, era la época pues, de los coches, de los tranvías, y había muchísimos accidentes. La gente le daban un coche y se ponía a conducir, pero no había hecho ninguna habilidad, no sabía cómo se conducía. Fijaros que a Gaudí le mató un coche y había 4 nada más. O sea, no había prevención. Pues junto con José Germain, que era un psicólogo también muy famoso en España durante también aquellos años, ellos crean un código para la prevención y un código para la circulación. Estamos hablando un poco de los orígenes de lo que hoy conocemos y lo entendemos como algo natural. Bueno, pues seguimos con ella. En Madrid tiene una vida cultural muy importante. Mercedes Rodrigo pues es amiga de María Lejárrega, es amiga de Zenobia Camprubí, que era la esposa de Juan Ramón Jiménez en los años 30. Ellas crean un grupo de mujeres que se llama La Cívica. Un grupo de mujeres pues, que ya exigían un poco de tener participación en la vida del Estado. En el 35 empieza la historia de la psicología en Santander. En 1935, Mercedes Rodrigo, junto con José Germain, organizan en la UIN, en el Palacio de la Magdalena, un congreso de psicología en España y preparan para el 36 el primer congreso de psicología internacional. Bueno, el 36 no se pudo hacer porque bueno, pues ya empezó el tema de la guerra civil, pero en el 35 pues tenemos la historia de ella que nos trajo a Santander pues a Pierre Janet. Pierre Janet pues era un poco el psicólogo más importante de Francia. Buller, el psicólogo más importante de Alemania. Myers, Lanfield, el presidente del APA, de la Asociación Americana de Psicología. O sea, que ella reunió en Santander, y tenemos una foto, que bueno, la foto está en el libro, reunió en Santander pues un poco a la crema innata de la psicología, digamos, de Europa y de Estados Unidos. Y es nuestra historia, ¿no? Pero llega el 36. Bueno, pues llega la guerra civil. Ella es psicóloga en Madrid, está a cargo del Instituto de Psicotecnia, es la subdirectora y bueno, pues se tuvo que enfrentar a lo que el gobierno la mandó, que es, luego leeremos un poco esa historia, que ella la describe cuando vive en Colombia. Y como la etapa colombiana lo va a leer Olga, que es la colombiana que está aquí. Está aquí y que conoce más la historia. Bueno, porque la historia de Mercedes Rodrigo la conocemos nosotros porque hemos estudiado psicología educativa en un centro, una universidad donde ella fue profesora también, cuando se fue de España. En el 37 estuvo en París, en un congreso también de psicología. En el 38 la nombran directora de psicología ya también para Cataluña, pero fue un nombramiento que yo he entendido, con todo lo que he venido leyendo de la vida de ella, que para que se pudiera ir de Madrid a Cataluña, y de Cataluña pues ya se fueron para Francia. Porque ella tuvo una visita de un rector de Bogotá, de Colombia, y le ofreció hacer en Colombia lo que estaba haciendo en España. O sea, la fama de ella en el año 33, 34, 35 ya trascendió a América. Y la quisieron contratar. Bueno, ella no se fue, pero cuando vino el 38, 39, aceptó el puesto de trabajo. Y en el 39, pues, se fue por Francia,
estuvo una temporada en Cannes, en la casa de María Lejárrega, se fue a Suiza, trabajó unos meses en la Maison des Petits, que era un centro educativo que tenía la Facultad de Psicología, y bueno, pues cogió un barco en Amberes, en Bélgica, y la llevó a Barranquilla, Colombia. Llegó el año 39, llegó con otros amigos y conocidos, que algunos de ellos los hemos llegado a conocer, e inclusive hay uno de ellos que se llama José Prat, que ha venido a Santander y también nos ha dado a veces alguna conferencia. Y en el 40 comienza su vida colombiana. Y bueno, pues Olga nos va a decir algo de la vida colombiana de Mercedes Rodrigo. Estuvo 10 años allí. Bueno, pues... Buenas tardes. Ahí está. Bueno, vamos a tratar de concretar, de ser un poquito concisos para no quemaros tanto el tiempo. Hay muchas personas que he conocido, familia y muy amigos que han venido en otras ocasiones, pero de todas formas, como todo es importante y hay tantos detalles que quedan por registrarse, siempre hay algo que queda siempre para contaros. Mercedes Rodrigo sufre el primer exilio. Vamos a tener en cuenta que ella vivía en España tranquilamente hasta que empezó la guerra y empezó todo este problema tan grande que hubo en España como lo hemos tenido en otros países. El primer exilio fue en 1939, cuando tuvo que irse de España, simplemente pues porque había tal movimiento de profesionales que no veían seguridad en sus carreras, ni estaba el futuro muy indeciso, no sabían para dónde, qué tenían que hacer y simplemente no se ofrecía mayores perspectivas. Entonces, pues tuvieron que... Ese fue el primer exilio. Se fue en 1939 para Colombia y estuvo allí casi 11 años hasta 1951. En Colombia también sufrió el segundo exilio, que ya os lo contaré cuando vaya terminando aquí. Entonces de principio llega en ese barquito que está por aquí. En 1939 se traslada a un puerto en Barranquilla, en la zona costera caribeña de Colombia. Colombia en todas las épocas, pero en esa zona es una zona muy caliente, muy de lo que es Sudamérica, y fue para ellos muy duro, para ella y sus compañeros de fatigas, que alguno de ellos fue su compañero y amigo, que se llamaba José María García Madrid, que por ahí estará también, y que la acompañó a ella hasta que ella falleció en Puerto Rico. Entonces se encontró en ese exilio con profesionales de muchas carreras, especialmente ingenieros, arquitectos, médicos, psicólogos. Ella era la punto número uno porque pues iba a tratar de trabajar todos los temas que pudiera, donde fuera, ¿no? Después de llegar a esta zona de Barranquilla, están solamente unos días y se traslada a Bogotá. Ella se traslada a Bogotá, que como todos sabremos es la capital de Colombia. Se traslada a Bogotá a mucha distancia. La distancia que hay de Bogotá a Barranquilla es más o menos como ir de aquí a Cádiz, más o menos. En aquella época, pues eso, sin medio de transporte y esas cosas, pues era muy duro. Se trasladó en avión, en una avionetita de esas que hoy nos da mucho miedo montarnos, si acaso se nos ocurre. Y bueno, llega a Bogotá con un contrato. Ella previamente aquí en Europa había conocido a un señor en nuestro país muy conocido, que es el doctor Agustín Nieto Caballero, que era rector de la Universidad Nacional de Colombia, que era la mayor universidad de Colombia. Y él había estado buscando en Europa personas profesionales dentro de la docencia que pudieran aportar, que pudieran darle lo que siempre se hace en educación, ¿no? Estar viendo cómo tratamos de que esto se enfoque mejor, que sea más europeo, que sea a lo mejor más americano, a lo mejor más actual. Entonces él estuvo buscando profesionales por Europa, y entre estas personas encontró a Mercedes Rodrigo, pues porque acudían a eventos similares. Y la propuso venir, eso fue mucho antes del 39,
venir a España, pero a Colombia, ir a Colombia, pero realmente en ese momento no le interesó. Pero cuando vio que esto estaba funcionando como funcionó, entonces se volvió a poner en contacto con él, él ya le ofreció, ella entró a Bogotá con su contrato de profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Su función básica fue test psicotécnicos, la psicotecnia, ver cómo podemos hacer selección de personal, selección de estudiantes. En la universidad tuvo muy a cargo como función principal hacer selección de alumnos. La Universidad Nacional, la universidad pública en Colombia siempre ha sido un poco masificada, un poco no, mucho masificada. Entonces, claro, la selección era, pues a ver, a la suerte, el que fuera number one y el que fuera a lo mejor algún enchufadillo y esas cosas, ¿no? Entonces ella se hizo cargo porque era su función de hacer test psicotécnicos para seleccionar los estudiantes más adecuados, especialmente en medicinas e ingenierías. Eso creó un poco de fricciones porque después políticamente se utilizó como si ella hubiera seleccionado personas más acordes a, no sé, a la parte liberal. Allí existen dos partidos, aún hoy, como en la mayoría de los países, creo, dentro de lo poco de política que sabemos, parte conservadora, parte liberal. Entonces, en aquella época estaba gobernando lo que se denominó siempre como Partido Liberal, que hoy es Partido Liberal, más no sé cuántos equipos que les apoyan, ¿no? Y al otro lado lo mismo. Pero dentro de ese contexto recibió muchísimo apoyo, desarrolló sus funciones muy bien, sino que el aspecto del resquemor que os he nombrado antes vino a salir en el momento en que se planteó que esta señora tenía que irse de Colombia. ¿Por qué? Porque pasó a reinar, entre comillas, el otro partido. Todo fue básicamente, sin ella tener nada que ver con política, habiendo comprobado que ella no realmente se dedicó a su profesión totalmente y no, pero bueno, algún porqué habría que decir, ¿no? También trabajó, aparte de lo de la selección de estudiantes, selección de personal en empresas muy importantes que hoy existen, empresas de cervezas, por ejemplo, la marca Bavaria, que a lo mejor la habréis oído nombrar en alguna parte, selección de personal y trabajó, lo nombró Germán hace un momento, lo de prevención de riesgos laborales. Allí, por supuesto, en aquellos años 1940, si hoy es difícil que se cumplan las normas. Yo tengo un máster de prevención de riesgos laborales y cada vez que veo cosas digo, pero bueno, ¿dónde están los inspectores, no? O la gente que tendría que estar cuidando tal o cual cosa. En aquellos años que lo que dijo Germán, no se sabía ni se cogía un coche pues porque se lo daban en la mano, ¿no? Entonces trabajó los EPIs, los equipos de protección individual para los trabajadores y fue introduciendo ese aspecto que finalmente se pudo poner en marcha. Después, un poco más, es que quiero engranar esto con un extracto que os voy a leer, eso sí os lo voy a leer textualmente porque es muy importante. Ella ya llega a Bogotá en 1939 y en 1943 publica un escrito, el diario periódico El Tiempo, hoy existe como pues, de los más importantes. En 1943 hace un escrito que publica, que está por allí allá atrás. No os lo voy a leer todo porque es bastante largo, pero lo voy a sintetizar para que más o menos os hagáis la idea. Ella siguió sufriendo en Colombia, pues porque cualquier persona que tiene que salirse de su país y pensar lo que está pasando allí, igual que a lo mejor a mí me ha pasado en algún momento con todas las cosas que pueden estar o han pasado en Colombia, ¿no? Entonces escribió esto. Y he aquí por qué y cómo de la noche a la mañana y sin comerlo ni beberlo, como se dice vulgarmente en España en 1936, el ciudadano anodino, desconocido, se vio pronto convertido en actor de una de las tragedias más intensas, más dolorosas y peor justipreciadas. Arrastrados por el torbellino, los que vivimos en Madrid en los momentos angustiosos, 7 del 11 del 36, que fue cuando se tomaron medidas
drásticas, como por ejemplo la evacuación de gente, especialmente de los niños, que es el tema que más trata en este caso, que es porque ella dedicó su vida profesional mucho a los niños, entonces ese tema pues para ella era mortal como para cualquier familia española, ¿no? 7/11 del 36 nos vimos obligados a desempeñar el papel de héroes a la fuerza, de Quijotes iluminados casi sin darnos cuenta, como el que hacía prosa sin saberlo. No pasarán, era el grito común, como todos recordaréis, y no pasaron en aquel momento. Fueron instantes aquellos de solidaridad y colaboración ciudadana inolvidables. Todo se allanaba, todos acudíamos a donde se nos llamaba sin meditar ni un momento el alcance o posibles consecuencias de nuestras acciones. Muchos 7 de noviembre siguieron a este Madrid. La llamada ciudad alegre y confiada puede también ostentar con orgullo el título de ciudad mártir. Tristes y sombrías son las imágenes que evocan en nosotros el recuerdo de esa pesadilla que llaman Guerra Civil Española. No es posible olvidar los cuadros de tristeza y horror que presentaban las humildes casas medio deshechas del madrileño barrio de Tetuán, después de los bombardeos aéreos. ¿Cuántos padres acongojados entregaban a sus pequeños a los funcionarios de la Delegación de Evacuación de la Junta de Defensa de Madrid? Perdón, paréntesis, ella trabajó con ellos, lo nombró Germán hace un momento. Con desgarradora tristeza, pero alentados con la esperanza de que los alejaban de un peligro que todos creíamos momentáneo y local. Desgraciadamente, una vez prendida la mecha, no fue posible apagarla y estas escenas de horror llegaron hasta las mismas fronteras. ¿Cómo olvidar tampoco aquellas despedidas de padres e hijos en la estación del Niño Jesús por algún tiempo? En estas despedidas no había gritos ni escenas dramáticas. Era un dolor profundo y sereno, resignado en los padres, y eran lágrimas silenciosas sobre las mejillas de los pobres niños que aún sonreían cuando se les entregaba su paquetito de pan y chocolate, suministrados por entidades extranjeras amigas de la España republicana. Colmenar, Chinchón, Aranjuez, Ocaña, Alcázar de San Juan, son nombres que estarán para siempre coloreados de intenso dramatismo para quienes dedicaron sus afanes a la triste tarea de trasladar niños madrileños a otras zonas de nuestro país que ofrecían espejismos de seguridad. No se podrá jamás borrar de la retina de quien lo haya visto el espectáculo digno de un capricho de Goya, pero desgraciadamente realidad viva de aquellos grupos de niños separados ya de sus padres, algunos para siempre, medrosos, sobrecogidos, muchos más con frío, bajo la lluvia, a veces con hambre, con miedo, siempre sumisos, obedientes a toda orden, asombrados, desorientados, como quien ha sido arrancado súbitamente de su ambiente propio, dispuestos a dejarse llevar en cualquier forma y a cualquier sitio. Y lo peor es que lo estamos viendo hoy, después de que la humanidad no aprende, ¿no? No aprendemos. Se trabajaba en todas partes con intensidad agotadora, pero con orden y sin nerviosismos perturbadores. Todos comprendimos que era necesario el esfuerzo común, el sacrificio constante de todo, realizado sin desmayo y hasta con optimismo para evitar el desaliento en derredor, siempre tan peligrosamente contagioso. 13,000 y pico fueron el número de fichas en que intervinimos directamente, es decir, 13,000 y pico de niños de ambos sexos, de Madrid solamente. Este es el estudio que ella vivió en aquel momento, de Madrid solamente, lo demás iría ocurriendo, ¿no? De ambos sexos, fueron confiados por sus padres con emoción, con angustia infinita, con desesperación profunda, al verse incapaces para proteger por sí mismos la vida de sus hijos. 13,000 y pico cartulinas de colores rosa y azul según el sexo, y en cada una de ellas con datos escuetos y fríos. La historia breve de un niño que vivía en Madrid en 1936, que tuvo que salir del domicilio de sus padres a causa de la barbarie fascista en aquella fecha.
cuando tenía tal edad, tantos hermanitos, que se marchó en tal expedición con destino a tal sitio, donde otras personas buenas, sin duda, en tal población lejana, se iban a encargar desde tal fecha hacerle seguir viviendo materialmente, aunque desde aquel momento se torcieron para siempre la trayectoria normal de su vida. ¿En manos de quién habrían caído esas cartulinas rosas y azules?, se preguntan. ¿Habrán podido cumplir la función para la que fueron creadas? ¿Se habrán perdido dispersas como hojas del árbol caído? Amargas interrogaciones a las que nadie ni nunca podrá responder. Estos niños, paréntesis mío, fueron de principio enviados muchos o la mayoría a la zona valenciana, pero después fueron recogidos por varios países, como todos vosotros como españoles sabréis: Francia, Reino Unido, Rusia, Suiza, México, Dinamarca, y bueno, algunos pudieron volver, otros pues cada uno su historia. Madrid en noviembre de 1936. Hacía mucho frío por la noche, no se encendía el alumbrado público, se empezaban a notar deficiencias alimenticias, se salía de casa sin saber si se podría volver a ella. Se vivía en continuo sobresalto, pero con intensidad, nunca igualada. Todo era distinto a la vida habitual, desde el domicilio apresuradamente improvisado a consecuencia de un bombardeo, el lugar y el tipo de trabajo. Hasta las amistades cambiaron súbitamente. Creo que no ha escapado un español a esta triste experiencia. Todos los días había que contar dolorosas y definitivas bajas en el campo de nuestros afectos. Las causas eran muy diversas y podrían graduarse desde la muerte hasta la vergonzante huida al extranjero. Nuevamente se renovó este dolor 3 años después, cuando ya, fuera de España, también nosotros nos volvimos a encontrar con algunos de estos compatriotas. Pero entonces también se impuso la separación. Ellos hacían preparativos para volver a la patria que creían pacificada y ya sin peligros. Madrid, la ciudad misma cambiaba de aspecto. Cada día se veían nuevas huellas de los destrozos y surgían nuevas construcciones protectoras que ocultaban a nuestra vista las más populares monumentos callejeros, hasta lo que fue alegre y bullanguera la verbena del Carmen en el Paseo del Prado, se fue convirtiendo poco a poco en demostración viva de los fugaces que son realmente las alegrías mundanas. Aquella rueda inmensa, último vestigio de fiestas tan típicas, al retorcerse, despintada y contrahecha, parecía una mueca de la rueda del destino tan lúgubre, tan trágico de nuestro pobre Madrid. Mercedes Rodrigo, Diario El Tiempo, fecha Bogotá, sábado 27 del 11 de 1943. Llevaba casi 4 años en Colombia, pero pues todo lo vivía. Continuamente estaban llegando a Colombia y a las diferentes partes, pues gente que se movía de España, que es lo que desafortunadamente está ocurriendo. Vamos a ir finalizando diciendo que Mercedes destacó y triunfó totalmente como profesional en la psicología, en su profesión, además de muchas otras actividades. Lo que más ofreció totalmente y dejó como herencia en Colombia fue la creación de la primera facultad de psicología en Bogotá y el impulso de las primeras facultades de psicología en Sudamérica, en otros países también. Ella se movió muchísimo, viajó muchísimo, ella estaba en todas partes viendo a ver dónde sembraba un poquito de psicología en todas partes. Hacia 1947, voy a ir reduciendo, se empiezan a preparar los primeros profesionales ya como titulados. Por supuesto, había clases que tenían que ver con la psicología y esas cosas, pero como facultad no existía. Entonces, en 1947 sí que arrancó ya lo que era la carrera de psicología y se graduaron en 1952, año en el que ella ya no estaba en Colombia. Ella habíamos dicho anteriormente que ella partió de Colombia en 1951. Por supuesto estuvo al día de todo esto, pero fue su legado total.
en Colombia nombrar a Mercedes a la española, porque como aquí muchas veces, no, la colombiana, la no sé qué, la no sé cuánto, ¿no? A la española, psicóloga Mercedes Rodrigo Bellido. ¿De dónde es? Pues de Navarra. ¿Y dónde queda eso? Pues es que tienes que contarlo, ¿no? ¿Dónde queda Navarra? Porque si, yo decía que voy para Santander. ¿Y dónde queda Santander? Decían, ¿no? Entonces, ella logró dejar ese legado, dejar muchísimo material en el que en este momento, por supuesto, como podéis deducir todos, no es lo mismo. No es lo mismo. Fue la semilla que hoy se desarrolla basados en las técnicas que ella enseñó a todo el mundo. Tuvo que manejar también, y ahí me voy a referir a la partecita final que ella tuvo que vivir. Ella se fue en el 51, pero en el año 47, 48, que fue cuando empezó su problema de que comenzó a gobernar un partido conservador extremo. Por supuesto ya sabemos cuáles son los extremos, ¿no? Que coartaba todo lo que fuera avances y cosas muy importantes. La llegaron a tildar de comunista por el solo hecho de haber abandonado un país donde reinaba una dictadura, o donde estaba una dictadura. Entonces, bueno, pues si no está de acuerdo con eso, pues es una comunista. Realmente ella no tuvo ninguna unión con ninguna política ni nada de eso, ella se dedicó a su carrera. Entonces le comenzaron a coartar su actividad profesional, todas sus cosas que tenían que ver con este instituto, con aquella universidad, con esto. Le comenzaron a cortar y llegó un momento que le llamaron, le dijeron y la expulsaron, desgraciadamente. Y para tristeza de mucha gente que aún hoy piensas, pero ¿cómo fueron capaces si realmente no desempeñó un papel como para decir, oiga, usted es enemiga de nuestro gobierno, ¿no? Y la echaron de forma casi vulgar, de noche, y de esta forma empezó su segundo exilio. En este momento se va para Puerto Rico, también por conexiones que ya lo contará Germán. Y en Puerto Rico es donde fallece. Ella llegó a Puerto Rico a los 60 años y a pesar de sus 60 años triunfó totalmente. Le fue muy bien. Claro que su mejor periodo quizá a nivel de iniciar cosas nuevas, de implantar cosas nuevas, de crear facultad, de todo eso fue Colombia. Fue Colombia, eso sí. Y entonces aquí ya Germán nos cuenta la parte de Puerto Rico cuando ella llegó a Puerto Rico. Muchas gracias por atenderme. Bueno, pues vamos un poco ya terminando, pero sí, destacar en Colombia quizás escribió el primer libro de psicología para estudiantes en la facultad. El libro se llama Introducción al estudio de la psicología, con todos los temas que hoy casi los conocemos, pues la orientación, los niños, los psicotécnicos, la dinámica, etc. Fíjate, no había todavía libros de psicología en España y a ella se atrevió pues, a escribir un libro. ¿Por qué? Ella se rozaba mucho con los psicólogos norteamericanos. Como ella trajo a Santander al presidente de la APA, de la Asociación de Psicología Americana, bueno, pues que eso es un poco el pulpo de la psicología en el mundo, pues le quedó esa relación y cuando ella estaba en Colombia, la invitaron a ir por 3 veces a Estados Unidos. Y de Estados Unidos, pues estuvo en Harvard y en las mejores universidades, pues viendo cómo estaba la psicología en aquellos años. Y esas técnicas se las trajo a Colombia y las escribió en este libro. Pero bueno, Puerto Rico, llega a Puerto Rico con trabajo, y con 2 trabajos además. ¿Quién lo dice? Lo hemos podido leer en las cartas de Zenobia Camprubí, que es la esposa de Juan Ramón Jiménez, que es una mujer, bueno, pues era también de origen burgués, acomodada, con familia en los Estados Unidos. Y cuando llega, dice Zenobia, acaban de llegar las hermanas Rodrigo, y ya las 2 tienen 4 trabajos, e inclusive se han comprado un coche y han contratado un chofer. No sé si conocéis la historia de Zenobia, pero Zenobia es una mujer muy crítica, en fin, es muy interesante, tiene 4 o 5 libros de tomos así de sus cartas, merece la pena para distraerse como una mujer crítica
pues a todo el mundo. Bueno, pues está en Puerto Rico y Zenobia se fue de Puerto Rico, pero luego tuvo necesidad de volver y Mercedes le organiza a Juan Ramón Jiménez el viaje a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Mercedes, aunque estaba soltera, se llevó a un alumno de ella, de Madrid, con ella y con su hermana, y lo consideraban como un hijo adoptivo. Y en Colombia, este señor estudió medicina. Y Juan Ramón, que ya sabéis que era un hombre pues algo enfermo, pues, un poco hipocondríaco, como se diría, pues quería tener un médico siempre al lado, pero las 24 horas, era una cosa bastante exagerada, y quería solamente médicos españoles, no quería médicos de otros países. Aquí tengo una carta que está en el libro. Querida amiga Zenobia, le dice, puede estar tranquila, ya está todo arreglado. Tiene usted reservada una habitación en la planta baja de la casa, que era una pensión, porque los españoles del exilio vivieron mucho en grupos. La economía no la tenían muy bien y solían en una casa vivir 2 o 3 o 4 familias. Esta, donde llegó Juan Ramón, era la casa de una señora de Asturias, que se llamaba Lola Tuya. Y bueno, pues vivieron juntos Juan Ramón, Zenobia, Mercedes Rodrigo, la hermana María, el hijo adoptivo. Bueno, pues dije, bueno, todos los grandes amigos que aquí tienen nos preguntan con interés la fecha de su llegada. Les esperan con sincero afecto sus amigas María y Mercedes. Bueno, llegan en el 55, en el 56 a Juan Ramón Jiménez le dan el premio Nobel. Entonces ya pues es una cosa que los españoles en Puerto Rico con este premio Nobel destacaron muchísimo. Pues eran gente, bueno, pues que estaban muy bien situada, trabajaron en universidades, crearon centros de cultura, inclusive crearon hasta un centro de ópera. Mañana escucharemos los poemas de, bueno, pues de otro español casado con una de Ampuero, que bueno, pues hizo también una labor inmensurable en Puerto Rico. En el 56 también le dan el premio Nobel, pero también muere Zenobia. Desde el 56 hasta el 71, ella trabaja en la Universidad de Puerto Rico como profesora de psicología y trabaja también en 2 clínicas. Una que se llama el Centro de Veteranos para los Estados Unidos. Ya sabéis que en aquella época Estados Unidos pues un poco absorbió a Puerto Rico y montó un hospital para los veteranos de la Guerra Mundial, la Segunda, y de la Guerra de Corea. Bueno, pues ya sabéis que las guerras no dejan nada bueno, sobre todo crean pues muchísimas neurosis, trastornos de estrés postraumático, en fin. Y como ella conocía la historia de Sigmund Freud, que le teníamos aquí en el año 22, en ese congreso del 22 en Berlín, que estuvo ella también con Freud, Freud enseñó lo que era el trauma de la guerra, que en principio se llamó histeria de guerra y luego se llamó trastorno de estrés postraumático. Ella la conocía, los americanos la contrataron y estuvo trabajando en la clínica de veteranos hasta 1972. Con 80 años trabajaba, o sea que no se quiso jubilar. Además trabajaba en la universidad, como dije, y en otra clínica de un español que se llamaba Julia, muy famosa. En el 58, pues en Puerto Rico la nombran la presidenta del Colegio de Psicólogos de Puerto Rico. O sea, le dice, bueno, pues esta pues presidenta, porque bueno, pues era una mujer arrolladora. Bueno, en el 67 muere su hermana, con la que han vivido pues casi toda una vida, las 2 eran solteras. En el 71 la visita un psicólogo colombiano que se llama Rubén Ardila, pues que bueno, pues en Colombia, como ha dicho Olga, pues a la psicóloga española, pues hoy en día, siguen haciendo tesis doctorales sobre Mercedes Rodrigo. Aquí en España también se han hecho 2 o 3, pero digamos no con tanta intensidad como se hace en Colombia.
porque para ellos, pues, ¿quién trajo la orientación profesional? Pues la psicóloga española. ¿Quién trajo la ley de prevención de riesgos laborales? Ella y otro, que se llama César de Madariaga. César de Madariaga era un amigo también de ella de España, que era psicotécnico y ingeniero. Él fue el primero que también instauró la prevención en las empresas de España, y ella se lo llevó a Colombia, y vivieron juntos en Bogotá. Y con él montaron todas las técnicas de prevención, sobre todo la industria, digamos, del metal y la industria de la minería. Bueno, pues participó con la llegada de Pau Casals a Puerto Rico en el año 1973. Su hermana, como ya os dije, había estudiado música en Múnich, en Alemania, pues fue una de las manos derechas de Pau Casals, junto con Alfredo Matilla, que vamos a hablar mañana de él. Pues con Pau Casals trabaja la hermana, pues en la Fundación Casals. Cada año, pues, Pau Casals tenía un festival de música. Y bueno, pues además de la universidad, el centro de veteranos, pues es una mujer que se pasa el tiempo dando conferencias, dando cursos y sobre todo hablando mucho de cuidado de los niños. La psicología infantil, pues eran unos aspectos que ella, pues, mejor le gustaba hablar. En aquella época se llamaban niños anormales, o sean discapacitados, ¿no? Total que, bueno, pues como todo tiene su final, muere en 1982. Muere y la entierran en Puerto Rico, y después de la muerte, después del entierro, en Colombia, en 1986, pues ya tienen un reconocimiento a la labor de ella. Y en el 2003, en Colombia se crea la Cátedra de Psicología Mercedes Rodrigo. ¿Qué significa eso? Que en Colombia cada año o cada 2 años hay una especie de congreso donde se siguen reuniendo, pues, y hacen, pues, ponencias, conferencias, póster con el nombre de Mercedes Rodrigo. ¿Y por qué nosotros hemos escrito este libro? Pues no ha sido casualidad. Mire, en el año, bueno, hace 3 años se publicó la Fundación Bruno Alonso, pues la historia del exilio español a los 80 años. Y me encargó, pues, un compañero de, oye, ¿por qué no haces tú la historia de los españoles en Colombia? Y digo, pues sí, para mí está chupado, porque conocía a muchos personalmente, por supuesto. Y entonces mandé sacar una foto de algunos de estos españoles que habían estado en Colombia, de sus tumbas, a ver dónde habían terminado la vida de los exiliados españoles en Colombia. Y la de Puerto Rico, pues mandé pedir una fotografía, y me dijeron, oye, ha venido un huracán en el año 2017, ha destruido el cementerio y la tumba de esta señora desaparecida. Digo, pero bueno, ¿cómo es posible que una mujer de tanta relevancia en la historia de la psicología española esté desaparecida? Bueno, pues aquí con la fundación y los compañeros, aquí tenemos al presidente fundador, y digo, José, voy a ir a Colombia, hay que buscar financiación para buscar la tumba. Y estuvimos 1 mes y la encontramos. Encontramos la tumba, la tenéis ahí, y la mandamos rehacer. Y la pusimos en el libro que os he dicho anteriormente de la historia, cómo terminó y dónde está. Y ahora, pues también los psicólogos de Puerto Rico, pues en alguna medida se sienten culpables. Y dicen, pero ¿cómo es posible que hayamos olvidado a la psicóloga? Bueno, pues ellos tampoco, cada uno está a lo suyo, como se dice. Y ahora pues se reúnen de vez en cuando en la tumba de Mercedes Rodrigo y de su hermana, que están las dos en la misma tumba, en San Juan de Puerto Rico, en un cementerio que construyó Carlos III, que es el primer cementerio que se hace en América Latina fuera de las iglesias. Y esta es la historia de esta mujer, que está en este libro, que bueno, pues el libro no vale nada. El coste, 10 euros, el coste que nos ha costado la imprenta, porque todo lo ha financiado la Fundación Bruno Alonso, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.
Y cualquier pregunta o cualquier duda que os quede, que nosotros podamos aclarar, pues estamos a vuestra disposición. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos muy bien, o sea que no ha sido muy pesado. Podríamos estar hablando muchos detalles, ¿no? Porque hay anécdotas de la vida de ella muy interesantes, pero bueno, pues el día y la hora pues hace que lo bueno si breve, 2 veces bueno. Bueno.